Muy buenos días, hermanos. Nosotros hemos caminado bien por la gracia de Dios en la exposición de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 17, pero hoy estamos haciendo una pausa porque reconocemos la bendición de Dios y la intervención de Dios en la historia cuando celebramos 507 años de la Reforma Protestante. Somos agradecidos de Dios por tan gran bendición que ha cambiado la historia. Y nosotros vamos a compartir hoy día una de las banderas levantadas, principios que estaban en la Reforma desde el siglo XVI y que hasta hoy tiene validez y mucha enseñanza a nuestro corazón. Hoy día vamos a hablar de sola gracia o solamente la gracia. La gracia cuenta nuestra historia. Habla de nosotros que fuimos confrontados por el Evangelio. Nosotros que caminábamos en una dirección opuesta. Estábamos caminando con los pies apresurados hacia el infierno. Y por la fuerza del amor de Jesucristo y del Dios Padre, por la obra del Espíritu Santo, nuestros pasos fueron detenidos. Y nuestra vida transformada. No se puede hablar de nuestras vidas sin hablar de la gracia de Dios. Para ello, les invito a que abramos la palabra del Señor, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Efesios capítulo 2. Desde el versículo 8 a 10, tenemos a varios hermanos que están viajando. En este momento, Pastor Rui, Presbítero Michael están en el encuentro, en el centro, predicando, ministrando la Santa Cena. Tenemos culto en este momento en Valdivia, en Curicó. Damos gracias a Dios. Ya terminó el culto en Concón. Así vamos avanzando. Tenemos hoy el culto en CMPPM, tenemos en Ñuñoa. O sea, tenemos muchos motivos para recordar a esta gracia, porque es solo por gracia, solo por la gracia de Dios. Así nos dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora te invito a ponerse de pie. Vamos a leer juntos este texto, todos juntos. ¿Estamos ahí? Vamos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tomen asiento. Oremos una vez más. Tantas gracias te damos, Señor, por esta verdad, por tu palabra, Señor. Y hoy en esta mañana pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Hoy queremos celebrar, Señor, esta gran bendición, que es toda la obra de tu gracia manifestada en Cristo en nuestras vidas. Nada de estas cosas, oh Dios, fue por nuestra performance o fueron por nuestros esfuerzos, sino por tu maravillosa, libre gracia, Señor. Te alabamos hoy y celebramos tu amor y tu bondad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunos de nosotros tuvimos una conversión radical, de un día a otro, de un momento a otro. Fue mi caso. Era a comienzo de 1995, viviendo en la oscuridad, en el engaño, en la mentira. Y de repente la luz del Evangelio brilla de una manera tan potente que me pone de rodillas
a los pies de aquel a quien yo nunca había adorado y no conocía. ¿Cómo no recordar con gratitud y con emoción este momento? Y todas las veces que yo llego a Efesios capítulo 2 y leo acerca de mi vida, de mi historia, que es esta: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de la obediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra historia, nuestra naturaleza. ¿Y cuántas veces llegaba al versículo 4? Imposible no emocionarnos. Pero Dios. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros estamos leyendo las Escrituras y hay una conjunción adversativa como esa que da una idea de que, en este caso, a pesar de toda mi naturaleza, de mi concupiscencia, de que era hijo de tinieblas y que andaba segundo los consejos de mi propio corazón, en la oscuridad, en las tinieblas, pero Dios, este Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El comienzo de la historia es esta, del versículo 1 al versículo 3. Después, en el versículo 4, esta historia es cambiada, porque Dios, en su amor, en su infinito amor, intervino. Vamos a hablar de un poquito, recordar lo que fue en la historia, esta intervención de Dios, la Reforma Protestante, 507 años atrás. Este momento fue trabajado por Dios de manera soberana, por su providencia en varios rincones del antiguo continente, pero es marcado una fecha cuando Martín Lutero expone las 95 tesis en la puerta de esta iglesia en Wittenberg, en Alemania, y ahí está decretada la Reforma Protestante, la imparable Reforma Protestante, que es, en pocas palabras, la supremacía de las Escrituras sobre la tradición, sola Escritura y toda Escritura. Es la supremacía de la gracia sobre la ley. Es la supremacía de la fe sobre las obras, sola fide, sola gracia. Ahí están los pilares de la Reforma. ¿Y por qué hablamos de la Reforma? Porque somos herederos de la Reforma. Y aquí, si nosotros, de entre varios beneficios, si hubiéramos que elegir algunos acerca de cuáles son los beneficios de la Reforma Protestante para la humanidad, yo elegí 7, y hay muchos más. Primero, acceso directo a la interpretación de las Escrituras. Yo no necesito a nadie más que interprete las Escrituras por mí, el sacerdocio universal de todos los creyentes. La Biblia que es traducida para el idioma nativo, las personas que podían leer, participar, y hasta hoy en la Iglesia Católica detiene la interpretación de las Escrituras. ¿Quién? No el pueblo. Entonces, este es un beneficio tremendo y regreso y retorno a las Escrituras. Acceso directo a la interpretación. Énfasis en la gracia y la fe en la salvación, y no en las obras, y no en la tradición. El impulso a la educación y a la alfabetización. Por esta necesidad de leer, de conocer,
de la Biblia traducida, por ejemplo, en el caso de Lutero, que tradujo para el alemán las escrituras, y la gente que antes no lograba leer, el culto estaba en latín, la predicación estaba en latín, ahora la gente necesita aprender a leer. Entonces hay un impulso, estímulo a la educación y la alfabetización. Además hay una transformación en la ética laboral. ¿Por qué? Porque las enseñanzas, los principios de la reforma decían que el zapatero, por ejemplo, tiene que hacer el mejor zapato para la gloria de Dios, de la misma manera que un ministro tiene que preparar el mejor sermón para la gloria de Dios, y los dos son importantes. Y uno no es más importante que el otro. Y eso entonces impacta, porque yo ahora hago lo que hago para la gloria de Dios. Entonces, hacemos con excelencia, excelencia. La promoción de la libertad de conciencia y culto. Eso también transformó el mundo. La modernización de la sociedad y el gobierno. El impacto que tiene la reforma en el gobierno. La diferencia de una reforma y de un avivamiento, un despertamiento espiritual, es que la reforma trae un impacto en la sociedad y cambia la estructura social. Fue lo que hizo la reforma. Y el impacto cultural profundo, profundo, en la música, en las artes, en todo. Podemos seguir hablando de eso. Entonces, es cierto que los principios de la reforma estaban hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Por ejemplo, hay una frase que fue dicha en el siglo IV de San Agustín de Hipona, que vivió entre 354 a 430 después de Cristo, en que él dice: non posse non peccare. No puedo no pecar, porque está en mi naturaleza. La depravación total. O sea, este esquema de los 5 puntos del calvinismo, Tulip, comienza por ahí, la depravación total de los hombres. Yo, en mi naturaleza, no puedo hacer nada de bueno si no hay una intervención de Dios, porque mi naturaleza es caída. Por eso decía Agustín: no puedo no pecar. No puedo. No puedo hacer nada de bueno si no es por intervención de Dios. Incluso el impío puede hacer cosas buenas por la gracia común. Y solo por eso. Entonces, nosotros levantamos estas banderas, las 5 solas reformadas. ¿Cuáles son? Sola Escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo y sola Deo gloria. Ustedes saben que estas solas reformadas fueron colocadas juntas por primera vez hace 50 años atrás, y por un teólogo católico, cuando estaba hablando acerca de que fue la reforma protestante. Él hace eso, a pesar que creemos que estos principios permearon la reforma protestante. Por ejemplo, ¿en dónde vemos eso? En este texto que hemos leído. Cuando yo leo en las Escrituras, sola Escritura, que el hombre es salvo por la gracia, solamente por la gracia, por medio de la fe, solamente por la fe, por medio de la obra de Cristo, solamente Cristo, y no de nosotros, para que nadie se gloríe, solo y Deo gloria, gloria solamente a Dios. En este texto tenemos los 5 principios de las solas reformadas. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de sola gracia, de la gracia. ¿Qué es la gracia? La teología sistemática define la gracia como, en pocas palabras, favor inmerecido. Favor inmerecido. ¿La gracia es solamente eso? No. Aquí está la teología sistemática tratando de definir lo que no podemos definir. La gracia es mucho más que eso. Pero sí, es cuando recibo una bendición y no la merezco. Recibo, pero no merezco.
la bondad de Dios. Esta es la gracia de Dios. ¿Y por qué se levanta esta bandera? Por ejemplo, nuestro seminario, Martin Butzen en español, que tiene una alianza con PRTS, Puritan, en que fue fundador y hoy día es vicedirector, Dr. Joel Bick, el pastor y teólogo que fue presidente de este seminario. Él dice acerca de la reforma, acerca de la sola gracia, dice que, por ejemplo, hablando primero de la justificación por la fe, que fue una de las principales doctrinas en la reforma, es decir, que el hombre encuentra la justicia, porque Dios es justo, Dios es santísimo, en la gracia, en el sacrificio de Jesucristo. Entonces el hombre no es justificado por lo que hace o por lo que deja de hacer. El hombre es justificado solamente por la obra de Cristo, por su sacrificio, su autoentrega en la cruz. Entonces, decía lo siguiente, Joel Bick: la justificación por la fe fue la gran revolución espiritual y teológica de Martín Lutero. No fue algo fácil de lograr. Él había intentado de todo para buscar la paz. Desde dormir en el suelo duro, ayunar hasta subir una escalera en Roma de rodillas y en oración, monasterios, disciplinas, confesiones, misas, absoluciones, buenas obras, todo resultó inútil. La paz con Dios le era esquiva, no la encontraba. El pensamiento sobre la justicia de Dios lo atormentaba. Vivía angustiado. Odiaba de hecho la palabra justicia. Él lo dice. La luz finalmente resplandeció para Lutero cuando meditó sobre Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El justo vive por fe, creyendo en lo que hizo Cristo en la cruz, en nuestro lugar, en nuestro favor. Entonces, sola gracia también es una definición teológica. Es uno de los 5 solas propuestos por los reformadores para resumir las creencias fundamentales del cristianismo y de una iglesia que se llama iglesia reformada, como somos nosotros. Somos una iglesia cristiana, somos una iglesia presbiteriana y somos una iglesia reformada. Esta expresión latina, sola gracia, enfatiza el rechazo a la doctrina católica vigente de que las buenas obras ayudan en la salvación del hombre. O sea, soy salvo porque hago buenas obras para ellos. Y durante la Reforma, los líderes protestantes y los teólogos generalmente coincidieron en que la doctrina de la salvación de la Iglesia Católica Romana combinaba confianza en la gracia de Dios con la confianza en los méritos de las propias obras. Eso es llamado sinergismo, cuando yo coopero con Dios en mi salvación. Y esto fue rechazado vehementemente por los reformadores. No es Cristo y algo más, es solamente Cristo. Entonces, aquí vemos la importancia que tuvo Agustín en todo eso. De hecho, Warfield, que fue un profesor de Princeton, él dice: Agustín es quien nos dio la reforma. ¿Por qué? Porque él fue el primero a hablar de estas cosas. No puedo no pecar porque estoy depravado. Y estaba condenando el pelagianismo, que decía que el hombre no había perdido su condición de luchar en contra de su propia naturaleza. Es decir, el libre albedrío, que significa la capacidad de tomar decisiones contrarias a su propia naturaleza, no estaba terminado, según las doctrinas católicas, el pelagianismo. Pero desde Agustín, él condena eso. No, el hombre está completa y totalmente afectado en todas sus facultades. Todas. Él está depravado. Y por eso él no puede no pecar.
Él está muerto. ¿Y quién somos nosotros? Efesios 2, los 3 primeros versículos, habla de mí, habla de ti. Dice que estamos muertos, ¿cierto? Y Él os dio vida cuando estabais muertos. Estábamos muertos. Dice, en sus delitos éramos criminales, miserables, muertos y criminales, asesinos. Eso era nosotros. Transgresores, muertos en delitos y pecados, transgresores de la ley. Bajo la influencia del mundo, anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo, según la filosofía de este mundo. Hijos de tiniebras, dice Pablo, bajo el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Entonces éramos muertos, criminales, transgresores, bajo la influencia del mundo, hijos de tiniebras, es decir, hijos del diablo. Y además dice que éramos esclavos de nuestra propia concupiscencia, nuestra carne. Dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. De estas cosas el Señor nos libra por medio de la obra de Cristo. No somos buenos. No, al revés. Es la gracia de Dios que opera en nuestras vidas, que nos impide de hacer las peores cosas. Y si no las hacemos es solamente por la mano de Dios extendida sobre nuestras cabezas. Y si no fuera por la mano de Dios extendida, nosotros somos capaces de hacer las peores cosas del mundo. Entonces hay dos maneras de interpretar lo que la Biblia llama salvación. Porque estamos hablando de eso. Dice, porque por gracia sois salvos. Hay dos maneras. Todas las iglesias evangélicas en todo el mundo se dividen en dos bandos. ¿Está mal decir dos bandos? Que todos me miraron así como... Dos grupos. Perfecto, dos grupos. Los que creen que somos salvos por gracia, por medio de la obra de Cristo, y los que creen que somos salvos por obras, por las buenas obras. Me porté bien, nunca maté, nunca robé, trato de ser una persona honesta, trato de criar bien a mis hijos, de ser un buen trabajador. Esto no significa nada para Dios, porque el profeta dice que nuestras mejores obras es como basura delante de Dios. No hay justicia inherente a nosotros mismos. Por ejemplo, Bryan Chapell dijo algo interesante. Dice, antes de nuestra salvación, aunque estábamos vivos físicamente, estábamos muertos espiritualmente, incapaces de vivir con Dios. Nuestra falta de santidad nos impedía de tener una relación viva con Dios y con el Dios Santo. Nuestra condición era esa, las cuales, muertos, criminales, transgresores, seguía nuestro propio corazón, vivíamos en la filosofía del mundo, éramos hijos de tinieblas y seguía nuestro propio corazón. Bueno, y aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, de 8 a 10, sobre todo 8 y 9, nosotros vamos a hablar de 3 verdades claves acerca de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Estamos hablando de solamente la gracia. ¿Ok? Entonces, dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. La salvación es la base, o sea, la gracia es la base de la salvación. La gracia es soteriológica. ¿Qué significa eso? La gracia es salvadora. Somos salvos por gracia. Es la base
de la salvación. Tan sencillo, tan sencillo. La base de la salvación es la obra sacrificial y sustituta de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestra deuda y murió nuestra muerte. La obra de Cristo, no nuestras obras, es la base de nuestra salvación. La salvación es un regalo inmerecido, gratuito, un don de Dios y no una conquista humana. Ninguno ser humano jamás llegará al cielo y dirá, golpeando su pecho, yo merezco estar aquí por mis propios méritos. Jamás. Imposible. ¿Por qué? Porque está el principio universal. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No puede. Él necesita un redentor. Bueno, entonces si la gracia es la base de la salvación, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe no es la causa de la salvación, sino el instrumento por el cual somos salvos. La gracia pística, ¿qué significa eso, pastor? Pistis, la palabra fe. La gracia viene con la fe. La gracia salvadora viene en un paquete, la fe viene junto. Porque la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Yo creo por fe. Y fe que es dada por Dios. No puedo producir fe en mis hijos. La iglesia no puede producir fe por medio de la escuela dominical, por medio de las prédicas. Humanamente somos incapaces. Es naturaleza espiritual. Es obra de Dios y es un don de Dios. Alguien dijo que la fe es la mano abierta que recibe gratuitamente el regalo de la salvación. La fe es la mano abierta de un mendigo que vive en la calle, que no tiene dónde sostenerse, levantando la mano para el rey que le da un regalo gratuitamente, al Rey de Reyes. Esta es la fe, la que recibe este regalo. ¿Por qué? Porque es solamente por fe que yo creo en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y una persona me dijo semana pasada, pero solo eso. Yo, sí, pero solo tengo que creer. Sí, no tengo que hacer nada más. No, qué tremendo, qué alivio. Toda mi vida yo pensé que dependía de mí. No, esta es la gran noticia. Esta es la buena noticia. Charles Spurgeon dijo, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o para que Dios te ame menos. Él te ama tal cual soy y estoy. Pero esta gracia, como dijo Tito en el capítulo 2, versículo 11, la gracia tiene dos piernas, ¿cierto? Salvadora y santificadora. La gracia me salva como estoy y la santidad, obra del Espíritu Santo, me lleva día a día a ser parecido a Jesucristo. Nunca se manifiesta la gracia de Dios con una pierna sola. O sea, si una persona es salva, esta persona va a ser transformada y está en constante transformación. La fe es el medio por el cual recibimos salvación. Entonces, la salvación no es planeada por el hombre. La salvación no es planificada por la iglesia presbiteriana. No. Mira, hay algo en la teología que se llama la economía de la Trinidad. Es cómo operan las personas de la Trinidad. El Padre idealizó. El Hijo ejecutó y el Espíritu aplicó la obra de salvación en nosotros. Gracias al Padre,
gracias al sacrificio del Hijo y la fe dada por el Espíritu que pone en mí esta certeza de quién soy. Ahora soy un discípulo, encontrado por la gracia de Dios. Y esta gracia nos encuentra en el desierto, en el camino de Emaús desanimados, en las dudas de la fe. Cuando nosotros negamos a Cristo, esta gracia nos encuentra en los lugares más oscuros y nos limpia y quita toda suciedad. Hoy día yo estoy leyendo y llega mi hijo que desperta y yo estoy emocionado, estoy en llanto, recordando de dónde Dios me sacó. Donde yo comía, donde yo estaba, y ahora el Señor me invita a sentar en esta mesa. ¡Qué tremendo! ¿Dónde estarías tú ahora si no fuera por la gracia de Dios? ¿Dónde estarías? Dime. ¿Qué sería de tu vida? Y quizá hoy sea difícil contestar esta pregunta, pero Él volverá con sanación en sus alas. En aquel día veremos la diferencia de los que sirven y de los que no sirven a Dios. Bueno, entonces si la gracia es la base de la salvación, la fe es el medio de la salvación, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por causa de las buenas obras. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Al revés. Porque el Hijo de Dios camina de acuerdo con la voluntad de Dios. Somos discípulos de Cristo. Y los discípulos de Cristo no andan de cualquier manera. Dan un buen testimonio. Camina tratando y luchando para ser cada día más parecido a Cristo. Entonces, nosotros ya decimos que la gracia es soteriológica, que es cristocéntrica, que es pística, y ahora podemos decir que es doxológica. Que el pastor que está hablando difícil hoy día. Doxológica es una palabra griega que significa gloria. O sea, la gracia de Dios lo glorifica a Él. Por eso que la obra redentiva, al final de todo el proceso, Dios se lleva toda la gloria. Como dije el salmista, no a nosotros Dios, no a nosotros gloria, solamente a Dios la gloria. Porque esta gracia es doxológica, glorifica a Dios. Porque dice, y esto no de vosotros, no depende de mí. Porque si dependiera de mí, ¿qué pasaría? Yo, orgulloso, voy a pensar que soy salvo por mi performance, por mi inteligencia, por mi capacidad, y no es así. Por eso dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien quiere gloriarse, gloríe en esto, en conocer a Dios y saber que Él hace justicia y misericordia, porque de estas cosas el Señor se agrada. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Si queremos gloriarnos de algo, que sea de conocer a Dios, de nada más. Entonces las obras son el resultado necesario de la salvación. Frutos. Piensa que la gracia es la raíz, las obras el fruto. Dios nos ha creado en Cristo para buenas obras, que son una consecuencia natural de la gracia de Dios. Si la salvación fuera por obras, el hombre podría gloriarse de sus propios esfuerzos, pero toda gloria pertenece a Dios. Entonces, algunas enseñanzas prácticas acerca de lo que estamos hablando. Primero,
La gracia es soteriológica, es salvadora. Ella se manifiesta salvando a los hombres. La gracia epística es manifestada con la fe. La fe es un don de Dios, es la mano abierta que recibe gratuitamente el regalo de la salvación. La gracia siempre llega junto con la fe. La gracia de Dios es cristológica porque excluye las obras y el rendimiento humano, no de obras. Excluye eso. La gracia es pródiga. ¿Pródiga? ¿Qué significa que la gracia es pródiga? Si nosotros conocemos la historia del hijo pródigo. ¿Sabe qué significa pródigo? El que gasta así, liberalmente. La gracia de Dios es así. Él es pródigo. Él manifiesta abundantemente su gracia. Pero pastor, yo soy una prostituta. Soy un delincuente, soy un ladrón. La gracia de Dios es mayor que nuestro propio pecado. No hay corazón, no hay pecado que Dios no pueda perdonar si Él quiere perdonar. No hay corazón tan duro que Dios no pueda romper. No hay vida que Dios no pueda transformar si Él quiere. Sigue orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus nietos. No desista, siga. El Señor nos cuenta una historia de la viuda que está importunando al juez para hablar acerca de la perseverancia en la oración. Sigue orando, hermano, hermana, firme. Porque hay batallas que las damos solamente de rodillas y en oración. Es así, que el matrimonio es restaurado, que los hijos regresan a los brazos del Padre. Es así, en oración, porque hay cosas que solamente Dios las puede hacer. La gracia es pródiga, pues es don de Dios. Dios es generoso. La gracia es doxológica porque glorifica a Dios. Y esto no de vosotros, solo le deu gloria. Gloria solamente a Dios. Y quiero terminar contando la historia conocida de un hombre que se llamaba Nick. Es una historia conocida, hay un libro incluso. Nick Cruz era un líder de una violenta pandilla en Nueva York durante los años 50. Criado en un ambiente de violencia y espiritismo en Puerto Rico. Cruz llegó a Nueva York donde se unió a una pandilla llamada Mau Maus. Quizás malos, no sé. En medio de su vida de delincuencia y desesperación, un pastor llamado David Wilkerson comenzó a predicar en su barrio, mostrando el amor de Dios a los miembros de la pandilla. Aunque Cruz al principio lo rechazó y lo amenazó, hay un libro, La cruz y el cuchillo y el puñal, gracias, es la mejor traducción, y el puñal, hablando David Wilkerson, contando un poco de esta historia. El Señor finalmente tocó el corazón de Cruz. Él entregó su vida a Cristo, renunciando a la violencia, convirtiéndose en un evangelista que ha predicado el mensaje de la gracia de Dios en todo el mundo. Su vida muestra el poder transformador de la gracia, incluso en las situaciones más oscuras de la vida. Entonces, hermano y hermana, afirmamos que no está en nosotros la capacidad de salvarnos. La salvación no puede ser comprada ni conquistada por nosotros. Es don de Dios. Afirmamos que ninguna obra nuestra contribuye a nuestra salvación. Es solamente por la gracia. Ninguna obra humana nos salva. Negamos que alguna persona merezca ser salva. Ni los hombres, ni las mujeres más santos son dignos de salvación. Rechazamos cualquier adición para garantizar la salvación, además de la gracia de Dios. Por ejemplo, algunos fariseos convertidos afirmaban que los nuevos creyentes en Hechos solo serían salvos si
se circuncidaba. O sea, tenía que observar las obras de la ley. Legalismo, no. Es solamente por Cristo. Este texto que hemos leído nos dice y nos enseña lo siguiente. El pecado trabaja en contra de nosotros y en nosotros. Pero Dios trabaja en favor nuestro. Pero Dios trabaja en favor nuestro, en nosotros y por medio de nosotros, en las buenas obras. Para bendecir el mundo están los hijos de la alianza, que por sus buenas obras glorifican a su Padre que está en el cielo. Hoy nosotros somos llamados a recordar un poco de nuestra historia. Solamente por la gracia de Dios estamos aquí. Y esta gracia que regenera, pero que también santifica, es la garantía que Dios va a concluir la buena obra que Él comenzó. Así que, hermano, ánimo. O sea, tú no serás tan miserable como es hoy. El Señor te está transformando. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza. No somos más esclavos del pecado. Oremos. Te invito hoy a dar gracias a Dios y a celebrar este día que el Señor te alcanzó. Y hermano, tú que nos escucha por internet o está aquí hoy y que todavía no conoce a Jesucristo. Hoy y solamente hoy tú tienes la oportunidad de entregar su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados, creer en la obra de Jesucristo y conocer la gracia salvadora y transformadora que te quitará del lugar donde estás y te llevará a la presencia del Padre, solo por esta maravillosa gracia. Hoy es tiempo y un precioso tiempo que Dios nos da. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo hemos recibido todas las cosas. Gracias, Señor, por esta obra tan grande, tan maravillosa, que hoy nos permite celebrar y reconocer todo lo que hiciste en nuestras vidas, Señor. A pesar de todo, fuimos limpiados y transformados por esta gracia. Prepara nuestro corazón para participar, Señor, de esta mesa que es símbolo de esta obra maravillosa, Señor, que hiciste y estás haciendo en nuestras vidas. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén.